En este video, vamos a mostrar con detalle el funcionamiento interno y la forma correcta de probar el relé de arranque utilizado en el compresor convencional de un refrigerador doméstico. Este componente, aunque pequeño, cumple una función esencial dentro del sistema de refrigeración, ya que sin el relé, el compresor no podría iniciar su ciclo de trabajo. Comprender su principio de funcionamiento no solo permite diagnosticar fallas con mayor precisión, sino también realizar reparaciones seguras y efectivas. A lo largo del video explicaremos cómo identificar un relé defectuoso, cuáles son los síntomas de su mal funcionamiento y cómo comprobarlo paso a paso, utilizando herramientas básicas. Función del relé del compresor. El relé del compresor es un componente eléctrico fundamental dentro del sistema de arranque. Su tarea principal consiste en ayudar al motor del compresor a iniciar su marcha correctamente, suministrando la corriente adicional necesaria durante los primeros segundos de funcionamiento. Una vez que el compresor ha arrancado, el relé se desconecta automáticamente, dejando el circuito en condiciones normales de operación. Aunque su intervención es breve, su papel es absolutamente crítico. Sin ese impulso inicial, el compresor no alcanzaría la velocidad suficiente para comprimir el gas refrigerante, impidiendo el arranque del sistema. Por ello, se considera que cumple una función temporal, pero esencial dentro del circuito eléctrico del refrigerador. Funcionamiento del relé. Los motores de los compresores en sistemas de refrigeración convencionales utilizan internamente dos bobinas distintas. Bobina de trabajo, RC. Bobina de arranque, SC. La bobina de arranque, SC, proporciona el impulso inicial necesario para que el motor comience a girar, creando un campo magnético giratorio gracias al desfase de corriente. Por su parte, la bobina de trabajo, RC, se encarga de mantener el motor en funcionamiento continuo, generando el campo magnético principal que permite el giro sostenido del rotor y con ello la compresión del gas refrigerante. El relé de arranque tiene la misión de conectar temporalmente la bobina de arranque, SC, al circuito eléctrico, justo en el momento del encendido. Durante esta fase inicial, el motor requiere un impulso adicional de corriente eléctrica para vencer la inercia mecánica del rotor y la resistencia del gas refrigerante dentro del sistema. El relé permite que esta corriente fluya hacia la bobina de arranque, fortaleciendo el campo magnético y facilitando el movimiento inicial del motor. Una vez que el compresor alcanza su velocidad nominal o de régimen, el relé se desactiva automáticamente, desconectando la bobina de arranque y dejando únicamente energizada la bobina de trabajo, responsable de mantener el funcionamiento continuo y estable del compresor. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundos, pero su correcta ejecución garantiza que el refrigerador opere de manera eficiente, silenciosa y sin sobrecalentamientos. Síntomas de fallas relacionadas con el relé del refrigerador. Cuando el relé del compresor comienza a fallar, el motor no logra arrancar adecuadamente, generando varios síntomas característicos que facilitan su diagnóstico. Entre los más comunes se encuentran: A. El refrigerador intenta encender, pero no lo logra. El compresor recibe corriente, pero al no activarse correctamente el relé, no se completa el circuito de arranque. Se percibe un intento breve de encendido seguido de un silencio total. B. Consumo de corriente elevado. Con una pinza amperimétrica puede observarse que el compresor intenta arrancar consumiendo una corriente muy superior a la normal, señal de un esfuerzo excesivo sin lograr girar. C. Protector térmico activado. El sobreconsumo hace que el protector térmico se dispare y desconecte la alimentación del terminal común, C, del compresor, para evitar daños. Este corte se produce por sobrecalentamiento del devanado o del propio relé. D. Sonido de clic repetitivo. Al conectar el refrigerador, se escucha un clic cada pocos segundos. Este sonido proviene del protector térmico, abriendo y cerrando el circuito en un intento de proteger el compresor cuando el relé no logra conectar la bobina de arranque. E. Compresor caliente sin funcionar. El compresor se calienta al intentar arrancar repetidamente sin éxito.
Al no recibir el impulso de arranque, el motor permanece estático, generando calor excesivo hasta que el protector térmico lo apaga. F. Zumbido, bzzz, seguido de un clic. Indica que el motor intenta arrancar, pero no puede superar la carga mecánica. En la mayoría de los casos, el relé no activa la bobina de arranque o se ha trabado internamente. G. La nedera no enfría, pero el ventilador y la luz funcionan. Hay alimentación eléctrica general, pero el compresor no entra en funcionamiento. Es un síntoma clásico de relé defectuoso o circuito de arranque interrumpido. H. Olor a quemado o carcasa dañada. Algunos relés fallan por recalentamiento interno o por contactos carbonizados. Puede notarse olor a plástico quemado o la carcasa derretida. En estos casos el reemplazo es obligatorio. I. Arranque intermitente del compresor. Cuando los contactos internos están deteriorados, el relé puede funcionar de manera irregular, provocando enfriamientos esporádicos o apagones repentinos, lo que a la larga puede dañar el compresor. Investigación del relé. El método más confiable para verificar el estado del relé de arranque consiste en realizar una prueba manual de arranque y comprobar si el compresor funciona correctamente. El procedimiento es el siguiente. A. Desconectar la alimentación eléctrica del refrigerador. Tome una fotografía de las conexiones para facilitar el montaje posterior. Si el compresor tiene capacitor de arranque, descárguelo con un objeto metálico aislado o preferiblemente con una resistencia, ya que almacena carga aún con el equipo desconectado. B. Desconectar el relé y el capacitor. Retire completamente el relé del compresor y, si el sistema lo tiene, también el capacitor. C. Ubicar el protector térmico. Este dispositivo se conecta normalmente al pin C, común, del compresor, y su función es proteger el motor contra sobrecalentamientos y sobrecorrientes. Desconecte el cable del sistema del protector térmico. D. Preparar los cables de prueba. El compresor cuenta con 3 terminales, C, R y S. Para alimentar el compresor directamente, se necesitan 2 cables. El cable número 1, sin energizar, debe conectarse al protector térmico. El cable número 2 se prepara con un puente que genere 2 extremos, denominados A y B. E. Conexión según el tipo de compresor. Si el compresor no usa capacitor de arranque, conecte los extremos A y B a los pines R y S, sin importar el orden. Si el compresor sí usa capacitor de arranque, conecte los extremos A y B a cada pin del capacitor y luego desde este hacia los pines R y S del compresor. F. Identificación de terminales. Si no están marcadas, use un multímetro en la escala de ohmios y mida la resistencia entre los pares de terminales. Mayor resistencia entre S y R. Menor resistencia entre C y R. Resistencia intermedia entre C y S. G. Energización de la prueba. Una vez identificadas las terminales y realizadas las conexiones, energice los 2 cables, 1 y 2, a la red eléctrica, es decir, el común C y el puente 2. En ese momento el compresor debería arrancar de inmediato. Después del arranque, desconecte rápidamente el cable B del pin S para evitar sobrecalentamientos. Si el compresor arranca y funciona con normalidad durante esta prueba, el diagnóstico es claro. El relé de arranque está dañado y debe ser reemplazado. En caso contrario, será necesario revisar otros componentes del sistema, como el protector térmico, el capacitor o el propio compresor.